Bienvenidos un día más al podcast de Lenguaje en Acción. Bueno, ¿quiénes somos y qué nos inspira a estar hoy aquí? Bueno, nosotras somos Noelia y Sofía, somos parte del equipo de Lenguaje en Acción y nos inspira a estar aquí contaros un poquito sobre la logopedia, porque a lo largo de nuestra trayectoria nos hemos encontrado con muchos mitos y tenemos muchas anécdotas que contar y también queremos acercaros un poquito a nuestro mundo, que es la logopedia. Eso es. Bueno, hemos elaborado una pequeña lista de los falsos mitos o de las creencias más generales que tiene la gente a lo largo de la logopedia. Noelia, el primero, nos dicen que la logopedia es solo para niños. Bueno, totalmente falso. Falso. Es algo que realmente se cree. Al final la logopedia es una disciplina que abarca muchísimas edades, realmente desde el nacimiento por el tema de succión hasta las edades más adultas, a modo estimulación cognitiva cuando hay un daño cerebral en Una una edad demencia. adulta, una demencia, exacto. Adolescencia, problemas Temas de miofuncional, deglución, audición. Claro, o sea, realmente la logopedia es una disciplina muy amplia y que abarca muchísimas edades. Trabajamos con todo tipo de pacientes de todas las edades. Exacto. De hecho, voy a contar una anécdota que hace poquito me pasó, o sea, hace muy poquito, no sé si recuerdas. Me llamó una señora para preguntarme por el servicio de logopedia y al principio me dijo, a ver, te contacto porque yo creo que sí, pero bueno, a ver si me puedes ayudar, no sé si me puedes ayudar. Y digo, no sé, claro, o sea, yo pensé a modo, jolín, esta señora que sabe de todas las disciplinas y sabe realmente que todos los logopedias no estamos especializados en todo. Claro. Y dije, bueno, cuéntame y a ver si te puedo ayudar o te derivo a otro compañero que esté especializado en lo que tú necesitas. Y me dijo, no, es que todo el mundo me está diciendo que la logopedia es para niños. Y realmente yo te contacto por mi madre, porque es una señora mayor a la que le ha dado un derrame cerebral y a partir de ahí ha perdido el lenguaje. Y yo estoy convencida, yo no sé si la señora miraría internet o realmente lo sabía porque lo conocía, pero me dijo, yo creo que los logopedas me ayudáis a eso, ¿no? Al tema de la ¿No? comunicación La del gente era como habla. que le decía, no, no, solo Sí, niños. claro, o sea, la señora estaba totalmente en duda porque no sabía si me lo estaba diciendo y se estaba equivocando. O sea, todo el mundo de su alrededor, su familia, todo el personal que le rodeaba, le decía que eso era para niños, que realmente que eso no le iba a ayudar, que le íbamos a decir que no le podíamos ayudar para nada, pero ella estaba convencida y muy preocupada por el lenguaje de su madre porque lo había perdido totalmente. Y al final la logopedia en el mundo adulto también es muy importante, ¿no? Totalmente. Por estos casos, ya no solo en el lenguaje, sino también dificultades en la deglución. Claro. Disfagias, etcétera. Totalmente. De hecho, porque la vida al final, conforme vas eh, avanzando un poquito en tu carrera profesional, te va llevando a especializarte en lo que más te gusta, pero yo de hecho empecé mis prácticas universitarias cuando las hice tanto de adultos como de niños. Era un centro que abarcaba por la mañana adultos, por la tarde niños y yo he estado años dando servicio en una residencia de logopedia a modo externo para personas que tenían daño cerebral, o sea que realmente ayudamos también a las personas mayores. En todas las edades. En todas las edades. Bueno, 2. Sofía, ¿cuántas veces nos han confundido con otros profesionales? Muchísimas. Y lo más común es logopedia y pedagogía. Al final, logopedia, pedagogía, pues eso, lo mismo. Es lo mismo. No, no es lo mismo. Lo primero es que la logopedia es una disciplina sanitaria, somos clínicos, y los pedagogos no. Es una ciencia social de educación, entonces partiendo de ahí no somos lo mismo. Luego en logopedia abarcamos pues eso, todas las dificultades clínicas que hemos comentado antes, ya no solo lenguaje oral escrito, sino tema de deglución, audición, terapia miofuncional, etcétera. Y la pedagogía está enfocado un poquito más pues, al tema de la educación, atención, funciones ejecutivas y sobre todo eso, enfocado un poquito más al tema de la educación. Exacto, sería más como los procesos de aprendizaje, al final ellos se centran en que el desarrollo de todas las funciones que abarcan el aprendizaje
esté bien y estimular esa parte para que el aprendizaje se dé correctamente y nosotros nos dedicamos más a toda la parte de musculatura y funciones Más orofaciales. sociosanitaria. Exacto, y comunicación. Al final no somos lo mismo, pero se nos confunde Ya, constantemente. sí, no sé por qué, ¿eh? Porque No al sé, final porque realmente somos muy no tenemos diferentes, nada que pero ver bueno. realmente, aunque es verdad que trabajamos en clínica los Sí, dos. O sea, sí que es verdad que los pedagogos y las pedagogas pueden estar en centros educativos, nosotros como logopedas no, por el tema sí, de... de magisterio y tal. Exacto, porque ellos sí que son personal educativo, se considera que es una ciencia social y educativa y nosotros somos sanitarios, no podemos estar en centros ordinarios como tal, porque luego sí que Sí, podemos bueno, estar privados. en otros. Otro falso mito que nos acompaña cada día. Los logopedas solo enseñan a hablar. Falso. Falso. A ver, lo hacemos, Sí. enseñamos y preparamos sobre todo esa parte, o sea, estimulamos esa parte del lenguaje para que se pueda dar ese lenguaje oral, pero es que realmente para que se dé el lenguaje oral, para poder hablar, como decimos, hay un montón de cosas que estimular. O sea, primero te tienes que comunicar, tienes que comprender, que poco se habla de la comprensión oral, del sí. lenguaje comprensivo. Y realmente tienes que tener muy buenas bases de lenguaje para aprender a hablar. Entonces sí que aprendemos, o sea, enseñamos a hablar, pero también, como hemos dicho, los logopedas también tratan la parte de voz, la parte de deglución, para cuando hay... Lectoescritura. Exacto, lectoescritura. Así que hacemos estimulación cognitiva también, así que realmente no solo es enseñar a hablar, aunque lo hacemos, pero siempre se nos dice pues, que enseñamos a hablar bien o enseñamos a La R, la R. la R sobre todo, que lo hacemos, o Sí. sea, enseñamos la R, por supuesto, está dentro de nuestras competencias, pero no solo hacemos eso. No, exacto. Y bueno, queremos recalcar que nosotras insistimos mucho en eso, que comunicar no es solo el lenguaje oral. Comunicar va muchísimo más allá Va que mucho más hablar. allá. Exacto, hablar está bien, ¿no? Sí. Hablar lenguaje oral está bien y es lo Sí. que esperamos, pero Bueno, hay ¿cuántas mucho personas más. se comunican con Exacto. otros tipos de lenguaje? Al final se están comunicando Totalmente. y no es el lenguaje oral. Claro, incluso, o sea, los que utilizamos lenguaje Sí, oral, sí, sí, no siempre utilizamos lenguaje oral, no. aunque lo tengamos. O sea, que al final... Muchas veces señalamos o con una mirada podemos decir Sí, cállate, calla. eso no lo digas, Eso es. de mil maneras. Totalmente. Bueno, otro mito realmente es que las dificultades del habla se desaparecen con el tiempo. A ver, esto lo hemos oído mucho, sobre todo en el tema de niños, cuando dicen, no, ya hablará, no, ya él solo aprenderá. Sí. Empezó a hablar a los 5 Sí. años y no pasa nada. A ver, totalmente. Vamos a hablar aquí un poquito del tema de la neuroplasticidad. Es cierto que el cerebro tiene una neuroplasticidad donde en algún caso en concreto, si tiene un buen ambiente, si tiene una buena estimulación y hay una pequeña dificultad, por la neuroplasticidad del cerebro puede con el tiempo corregirse la dificultad, hablar o corregir, mejorar, etc. Claro. Pero ojalá fuera así de fácil, no siempre es así. Cuando estamos hablando de dificultades o de un daño cerebral, esa neuroplasticidad necesita estimulación. Tenemos que aprovechar esa neuroplasticidad para que ese cerebro recupere o intentemos recuperar todo el daño que ha sufrido. Claro. Entonces, sí que hay casos a lo mejor de, no, él solo habló con 5 años, vale. Habló con 5 años, ha hablado, no pasa nada, pero hablar con 5 años supone que ya vamos a ir tarde a todo, porque después del habla va la lectoescritura, etc. Entonces, si ese cerebrito y esa neuroplasticidad hubiese tenido una estimulación temprana, pues evitaríamos problemas después. Aunque hay daños, evidentemente un daño cerebral, un accidente cerebrovascular, por mucha neuroplasticidad que tenga el cerebro, no consigues recuperar del todo completo, no. ese daño. Sí que es verdad que logopedia. cuando hay un daño cerebral hay un periodo crítico, sobre todo en ictus se ve mucho que hay un periodo crítico en el que se pueden recuperar muchas funciones por el tema de neuroplasticidad al final, pero no todas las funciones, Exacto. aunque hay algún caso seguro maravilloso que recuperó todo súper bien, pero
pero no siempre Pero es no hay que así. arriesgar tampoco. No, es que yo creo Vamos que a no. aprovechar ese periodo crítico Eso para es. En todos los estimular, trabajar. sentidos, Sí, exacto. claro, no solo en logopedia, sino por ejemplo en fisioterapia cuando hay un daño, un ictus, lo mismo. Hay que Claro, aprovechar ese periodo crítico para intentar recuperar la movilidad total. claro. O sea que al final es verdad pues que nuestro cerebro está diseñado para que eh, nos podamos ir adaptando al entorno, podamos conseguir el habla, podamos conseguir establecer muchas conexiones que nos van a permitir desarrollarnos súper bien, pero no se resuelve solo. O sea, No, realmente tiene que haber un entorno un que entorno potencie favorable. todo esto, y si a ese entorno tú le añades una intervención terapéutica que estimula todas esas funciones y da pautas a- al entorno como tal para ver cómo lo están haciendo, si tienen alguna duda o cualquier cosa, al final eso va a hacer que la persona esté en un ambiente muy favorecedor para que Claro. se den esas conexiones de nuevo y se favorezcan, que se puedan producir, ¿no? Que no se mantenga y se persista en el tiempo y no se agrave eh, la dificultad, porque es verdad que puede ser que digas, mira, pues con 5 años habló o con 6 y ahora habla un montón y súper bien, pues genial, pero es que puede ser que no, puede ser Claro, claro. que no pase y Ujú. encima que estemos quitando a la persona la oportunidad de durante 6 años poder comunicarse, o durante 5, o durante 3. Entonces, al final, creo que no hace falta alargar las cosas tanto en el tiempo, sino vamos a ponernos manos a la obra, Y vamos luego, a sobre todo, también accionar, acción. vamos a tomar y La hacer. neuroplasticidad tiene un límite. Sí, Nuestro cerebro y no más por tiene, edad. claro, Exacto, neuroplasticidad hasta que yo aprenda a hacer el pino puente. No. O claro, sea, no. la neuroplasticidad tiene un límite, sobre todo cuando ha habido un daño cerebral, el periodo crítico que nos comentaba Noelia, y luego esa neuroplasticidad va bajando. Sí, Entonces, y lo que con la no se edad, al recupere, y con la final. edad, entonces lo que no se recupere y lo que no aprendamos cuando toca, pues luego ya es muy difícil que se Sí, recupere en su totalidad. sí, que al final que va a ser más costoso, ¿no? Al Más final va a difícil, ser sí. más difícil. Puede ser que se dé y que con apoyos y ayudas se consiga, pero yo creo que tenemos que aprovechar esa parte que nos da. Realmente la plasticidad está durante la neuroplasticidad está durante Mm. toda la vida más o menos, pero es verdad que Se va. a edades tempranas hay un pico Sí. muy grande y Y es ahí, ¿no? enorme Lo de que los esa. niños son esponjas, que Eso lo es, aprenden todo, pues de ahí viene. eso es totalmente. Sí que es verdad que los niños son esponjas, pero sí que se ha visto, que lo vi hace poquito, que los niños realmente cuando sufren un daño cerebral, eh, por neuroplasticidad suelen recuperar y sobre todo pues, por entorno, y lo que hemos dicho, por estimular, por ir a terapia, recuperan muchas funciones, pero que aún así, aunque ellos tengan esa neuroplasticidad, en un futuro pueden verse afectados nuevos aprendizajes, aunque no los tengan adquiridos por esas funciones cerebrales que se han visto Dañadas. dañadas, puede que en un futuro sí que tengan esas dificultades. Entonces yo creo que cuando hay un daño cerebral hay que llevar un Sí, sí, control sí, y sí. un nivel. Y además multidisciplinar. O sea, Exacto. no Un solo control logopedia. multidisciplinar, incluso con el médico llevar un seguimiento para ver si esto está afectando, ya no ahora, porque ahora estamos recuperando, sino en Sí, un un futuro. futuro eso que pasó nos ha hecho daño de alguna manera. Bueno, Noelia, ¿cuántas veces nos han dicho que un logopeda es lo mismo que un maestro de audición y lenguaje? Muchísimas. Creo Realmente que nos ese es el falso confunden. mito más top Sí, sí, de la sí, logopedia. totalmente. Nos confunden un montón y lo puedo entender que nos confundan también, pero es verdad que hay que dejar claro que no somos el mismo profesional, de hecho no actuamos en el No. mismo sitio. Al final, un maestro de audición y lenguaje, es verdad que su competencia dentro de un centro ordinario o de Oh, educación sí, especial un es centro educativo. un centro educativo exactamente. Su competencia es la comunicación y el lenguaje, pero en el centro educativo como Exacto. tal, no más allá. Enfocado al entorno Exacto, enfocado al educativo. entorno educativo para que los niños que presentan dificultades en la comunicación y el lenguaje en el centro tengan la oportunidad de estar integrados en un aula y de recibir un cierto apoyo y unas adaptaciones curriculares correctas. Realmente yo creo que esa es la función Sí, sí. que desempeñan y se nos confunde mucho porque al final es comunicación y lenguaje también.
Los logopedas al final somos personal sanitario. Como hemos comentado antes, el ámbito de exacto, actuación es clínico y educativo, como en el caso de pedagogía. No exacto. tiene nada que Educativo con ciertos límites también. ver. Sí. Entonces, yo creo que somos dos profesionales, o sea, los logopedas y los maestros de audición y lenguaje tenemos competencias un poco similares, Sí. pero actuamos en diferentes ámbitos. Yo creo que llegamos donde el otro no puede llegar. O sea, al final los maestros de audición y lenguaje llegan donde los logopedas no podemos llegar, que es a los centros educativos, al aula, a la guerra, ¿no? Pero, y los logopedas actuamos más a nivel individualizado, a nivel clínico, sanitario, y tenemos pues esas competencias más específicas Sí, más específicas. Ya no nos centramos tanto de estar con el niño en el aula, de adaptarle un material, tal, sino trabajar la raíz de esa dificultad. Exacto, que al final, pues eso, o sea, llegamos donde el otro no puede llegar y nos complementamos realmente. Bueno, tú sabes que al final nos reunimos con todas las maestras de audición y lenguaje y maestros y de pedagogía terapéutica de todos los niños que tenemos. Al final el trabajo multidisciplinar es muy importante. Súper importante y hacen una labor que sí. Yo creo que te lo he dicho muchas veces, que todos mis respetos a los maestros de audición y lenguaje, totalmente. Sí. Porque, o sea, están en el aula, tienen unas condiciones complicadas porque son muchos niños, muy poquitas horas tienen a veces concertadas y es muy muchos difícil. Niños con necesidades. Exacto, luego también diversidad. Yo creo que otra diferencia, que lo hemos comentado antes, pues eso, ¿no? Un maestro de audición y lenguaje, su labor es en el cole, y nosotras pues hasta a nivel de edad, desde atención temprana del nacimiento del niño, que las logopedas ya estamos en las UCIs neonatales, hasta pues edades muy avanzadas. Eso es. Al final son distintos campos de actuación y están todos necesarios y cada uno su labor, pero es verdad que ellos no hacen esa parte clínica. Exacto, porque no entra dentro de sus competencias y al final nosotras, por ejemplo, cuando trabajamos terapia miofuncional, que trabajamos tema de musculatura, tal, pues al final ellos ahí. Claro, exacto, o sea, a veces también es no, en el cole, el logopeda del cole, siempre entendemos que es el maestro de audición y lenguaje o la maestra, está trabajando la R. Se puede trabajar la R, sobre todo, se puede. Pero es verdad que detrás de una R hay una parte miofuncional que veo muy complicado que desde un cole se pueda trabajar. Y más ahora con el tema de la inclusión, donde se intenta trabajar todo en el aula, con otros niños. Es muy difícil. Entonces, esa parte la hacemos como logopedas externos de forma en la parte clínica y complementario totalmente. Exacto, hasta una mínima R se le dice al maestro de audición y lenguaje que se está trabajando externamente, porque en el aula se puede apoyar, sobre todo si son nenes que están iniciando lecto, se puede hacer ese apoyo también a nivel curricular para que ellos no noten esa diferencia y encima la puedan integrar esa letra en su sistema de lectoescritura, ¿no? Total. Entonces, creo que son profesionales muy necesarios, pero se nos confunde mucho y no somos lo mismo. No. O sea, nosotros vemos muchas diferencias. No sé qué... Sí, totalmente. Así que, bueno, y nos vamos un poquito a nuestro campo, a la comunicación aumentativa y alternativa, y el mito es: la comunicación aumentativa y alternativa impide el desarrollo del lenguaje. Yo creo que eso también nosotras lo vimos a diario, sobre todo cuando... duda también. Muchísimas dudas, claro. Muchísimas dudas. Nosotras cuando intentamos implementar o proponemos a una familia implementar un sistema de comunicación, siempre hay el y ya no va a hablar, y ya no va a tener lenguaje oral. Hay y un si miedo. usa esto, hay mucho miedo. Sí. Pues es un mito, es falso. Sí. De hecho, se ha demostrado que un sistema de comunicación apoya el lenguaje oral y lo hemos visto infinidad de veces con nuestros usuarios. Sí. Cuando tienen el comunicador, empiezan a repetir, empiezan a hablar de forma oral y al final el comunicador es como un apoyo, un aprendizaje, no sustituye al habla, no sustituye al lenguaje oral, se tiene ese miedo, pero al final es un apoyo a la comunicación. Claro. En muchas ocasiones, evidentemente, si el caso no lo permite, es un sistema de comunicación alternativo al lenguaje oral, pero en la mayoría de casos, o por ejemplo lo vemos mucho en casos de niños autistas,
que empiezan sin lenguaje oral con el comunicador y acaban charrando, Sí. vamos, pero por los Repitiendo y codos, exponiéndose. repitiendo, sí. De hecho, sí que hemos visto muchas familias que dice que al principio tenían como mucho miedo, sí. que yo lo puedo entender completamente y lo entiendo, pero luego, conforme van implementando y van siguiendo las pautas que les vas dando, lo llevan al día a día y el niño está expuesto muchas horas al comunicador dinámico al final, entonces está expuesto muchas horas al lenguaje, al tiempo te dicen como, es que, claro, como lo tiene ahí, lo puede escuchar las veces que quiera. Claro. Entonces ahora de repente está empezando a decir el nombre de su hermano, está empezando a decir las galletas que tanto le gustan, o está empezando a decir algunos verbos, algunas acciones, y entonces pues están contentos, ¿no? Dicen, claro, es que con eso le ayuda a escucharlo, a verlo, a usarlo en contexto. Entonces al final, si se implementa bien, no impide en absoluto para nada. el desarrollo del lenguaje oral, para nada. Es De un hecho, apoyo, asienta. es muy importante. Claro. Si se hace bien, puede ayudar mucho al niño a desarrollar el lenguaje oral. Es una herramienta, Sí, una herramienta para poder comunicarse y en cuantísimos casos favorecen y ayudan al lenguaje oral. Totalmente. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Hoy un poquito diferente, pues queríamos compartir esto de los falsos mitos porque es que lo vemos a diario y siempre decimos como a ver cuándo encontramos un ratito para grabar esto. Totalmente. Porque nos parece que es muy importante que os acerquéis un poquito a nuestro mundo, la logopedia. Como habéis visto, es una disciplina y un campo de actuación muy amplio. Nosotras estamos especializadas en la comunicación aumentativa y alternativa, pero es un campo muy amplio y cada compañera, cada especialista, cada logopeda está especializado pues en una rama. No podemos especializarnos en todo porque es tan amplio que es muy imposible. Muy complicado. Muy complicado. Aunque puedes tener ciertas nociones, pero como he contado antes al principio en la anécdota, pues hay que ver si podemos atender o derivar a otro compañero o compañera que esté especializado en eso y que sabemos que lo va a hacer muy bien. Entonces realmente no hay que tener miedo de derivar. No, por supuesto, por supuesto. Así que esperamos que os haya gustado mucho, que os haya ayudado a esclarecer ciertas dudas que podríais tener o a conocer y aprender nuevos conceptos. Entonces, nada, nos despedimos y la semana que viene seguimos en acción.